Hola queridos hermanos, espero que estén bien y que pasen y estén pasando o hayan pasado un feliz domingo con la gracia de Dios, pensando como tenemos que pensar. Por eso la iglesia nos manda que una vez por semana, al menos los domingos y las fiestas de guardar, vayamos a misa, pensando que el cielo nos espera y que no solamente eso, sino que la vida en la tierra es hermosa si uno está unido a Dios, si uno experimenta lo más profundo que se puede experimentar, que es la presencia de Él en las almas, y aunque sea de manera misteriosa, paradojal, también en los acontecimientos de la historia, ya que Dios está, el Espíritu de Dios está siempre en nosotros si vivimos en su amistad, y está siempre de manera misteriosa rigiendo los destinos del mundo a pesar de las maldades de los seres humanos y de los actos malos, etc. Sin inmutarse. Eso es lo que ustedes quizás verán muchas veces en los videos, que no siempre es así, pero muchas veces cuando se escuchan las explosiones y nosotros estamos en la iglesia rezando, incluso cuando caen esquirlas, las esquirlas ustedes las han visto, y hay muchísimas, ya hasta ahora siempre las juntábamos y las juntamos, pero son tantas que cuando las tenemos a veces las tiramos a la basura, a decir verdad, aunque yo preferiría dejarlas para un museo, porque es parte de la historia de aquí. Pero bueno, hay cosas más importantes. Pero digo, ustedes verán que muchas veces pasan esos sucesos y uno es como que no se inmuta, no se conmueve, no, como si no experimentase, como si no escuchase el ruido y como si no entendiese que ese ruido podría haber sido no solamente más cerca, sino que podría haber tenido consecuencias gravísimas, como es el privar la vida o dejar herido y mal herido a personas. Y eso no es que uno no tenga sentimientos, pero el ser humano se acostumbra. Por eso es que estos días, por ejemplo, es muy difícil convencer a los niños y a las familias que no salgan al patio. Ustedes vieron que adelante de la iglesia hay un pequeño atrio y bajando las escaleras hay un patio que es uno de los dos patios de la escuela. El otro está lleno de cosas y ese más o menos lo mantenemos libre para actividades, juegos. Pero ahí no hay nada que te proteja. En la iglesia el techo es de cemento. En la escuela en general el techo de cemento, salvo una parte que es techo de chapa. Entonces que se protejan bajo techo de cemento. Pero es muy difícil, ¿por qué? Porque el ser humano se habitúa al peligro. Es también un modo de defenderse, porque si uno corriese como cada vez que escucha una bomba, cada vez que escucha una esquirla, corriese, gritase, se conmoviese, temblase, se pudiese a llorar y otras cosas que el ser humano naturalmente hacemos, sería imposible vivir. La gente se moriría directamente de un paro cardíaco, se moriría de angustia. Entonces eso me llamó la atención, y creo que llama la atención muchas veces, porque dice, ustedes son héroes. No, no somos héroes, pero es que Dios en su bondad y en su justicia, al que permite padecer esto, también le da fuerza para llevarlo adelante del mejor de los modos. Y una es sin conmoverse, sin inmutarse, al menos sin inmutarse demasiado ante los peligros reales. Bueno, esto que pasa, que nos pasa a nosotros, hay personas que no se conmueven, no se inmutan porque no perciben el peligro, no quieren percibir el peligro, en los ambientes de la vida que sean, ¿no? Personas que son muy osadas, que son imprudentes. Hay otras que se conmueven incluso por cosas que no merecen conmoverse. Hay personas que por algo sensible, porque de hecho la conmoción es algo sensible, al menos nace como algo sensible, el inmutarse, lo traspasan al ámbito espiritual, y entonces si sienten algo, un peligro, un mal, una enfermedad, un accidente, la muerte de alguien, un mal sobre todo inesperado, enseguida se la agarran contra Dios, o enseguida empiezan a pecar
eso es pecar, contra Dios es pecar, pero digo, pecar también contra el prójimo, faltar a la caridad, a la paciencia, y eso no es tampoco la solución. Después, bueno, digo, discúlpeme que estoy un poco desordenado quizás hoy, pero me parece importante ver esto, porque también pasa en el ámbito espiritual. Es decir, no obstante que algunos agarran algo sensible y lo aplican de mala manera a lo espiritual, pero es verdad que en lo espiritual, ante los ataques del demonio, las tentaciones, por ejemplo, las confusiones, las cosas peores, las cosas que uno experimenta, la carne propia que experimenta y que quiere llevarlo a uno a cometer actos contra la ley de Dios, el mundo que nos atrae, que nos plantea un montón de cosas, a muchos les puede pasar de no inmutarse espiritualmente, es decir, de no abrir los ojos ante la tentación, ante el mal, ante lo que no es de acuerdo a la ley de Dios. Y que uno normalice todo eso. Pero, así como cuando uno, a nivel sensible, si uno no percibe el peligro, no puede ponerse a reparo, y como les decía, por eso es que a los niños, pero no solo, también a la familia, uno tiene que como es que decir muchas veces, váyanse, pónganse a protección, hoy no salgan, no. Bueno, en el ámbito espiritual es lo mismo. Si uno no percibe el peligro de perder a Dios para siempre, eso es el infierno. El peligro de vivir sin esa armonía original que Dios quiere para nosotros, que vivir en gracia, no esa armonía porque somos parte de una planta o parte de no sé qué cosa. No, esa armonía verdadera con mayúscula, que es la gracia santificante, que viene de manera ordinaria por la fe y los sacramentos. Entonces, pero si uno no percibe que hay males espirituales, que hay bombardeos espirituales, que nos bombardean todo el tiempo, el demonio nos bombardea todo el tiempo, el mundo. Mirémoslos o pensemos un poco los programas de muchos canales, no solamente canales de televisión, sino de la red, de distintos medios sociales, etc. Nos bombardean constantemente con principios que son contra Dios, o desconocen a Dios, o habiéndolo conocido lo reniegan y quieren que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuántos principios cerrados? No solamente contra la fe, esperanza y caridad, sino contra la vida humana, contra el ser humano. Principios que alientan al aborto y justifican el aborto, que alientan a la eutanasia, al suicidio asistido, a todas las perversiones, incluso sexuales, llamándolas como actos buenos. Y nos quieren acostumbrar a eso. Nos quieren acostumbrar ya no a hablar de la familia basada sobre el matrimonio, que es la unión natural de un hombre y una mujer, de un hombre que nació hombre y una mujer que nació mujer. Esa es la ley de Dios. Y algún día, bueno, ya se está persiguiendo en algunos lados, en muchos ámbitos, a la iglesia. La persecución va a ser peor porque está el espíritu del mal detrás de todo eso. Pero digo, y así con un montón de cosas. En el ámbito católico, el tener de los mejores centros de instrucción en Occidente, muchísimos de los centros de instrucción son católicos, grandes universidades, escuelas secundarias, privadas, primarias, pero donde los principios que se divulgan son principios en contra de la fe católica, el odio al Papa, el odio a los sacerdotes, el desconocimiento de lo que es la Eucaristía, negar que la Eucaristía es Cristo, le pese a quien le pese, y por eso hay que adorarlo y por eso hay que doblar las rodillas. Me acuerdo cuando éramos chicos en un colegio X de mi ciudad, obligaban a los alumnos, era un colegio de mujeres, a quedarse de pie, y era una consagrada que las obligaba, las castigaba a quien se ponía de rodillas, obligaba a que se ponía de pie. ¿En qué momento? El momento de la consagración, donde el que no tiene un impedimento físico tiene que ponerse de rodillas porque es un signo de adoración. Es una locura.
Y esa locura está difundida y un montón de otras cosas. El hablar que somos parte de la naturaleza, pero de mala manera, casi como si fuésemos como un avatar y en Dios sabe cómo. En cambio, no se habla de la gracia de Dios, de la vida. Por eso es que no se incentiva en muchos lados a vivir bien, a vivir los mandamientos, los preceptos de la iglesia, que siempre son bendiciones, a rezar, a hacer obra de caridad. Entonces, bueno, parecería, padre, así está todo mal. No, no está todo mal. Pero justamente si nosotros no vemos y no nos inmutamos espiritualmente también ante los peligros que nos acechan, el peligro que nosotros mismos somos, para nosotros mismos, porque el mal y el pecado y el error en nosotros es fácil verlo, pero nosotros, ¿cómo podemos poner solución? ¿Cómo podemos verdaderamente protegernos para la vida eterna? Por eso es que, queridos hermanos, en este domingo en el que hemos rezado mucho por la paz y seguimos esperando señales de distensión, de alto el fuego, la gente aquí no cree en nada igual, ¿no? Porque saben que el alto el fuego no es la solución, porque los encargados políticos y los encargados de las distintas facciones siguen diciendo que van a seguir. Es decir, el alto el fuego es eso, diciendo, es casi como la campana en un match de boxeo que hace descansar un poco para después seguir. Y bueno, esperemos que no sea así, esperemos que esta vez sea la buena, como dicen en italiano, que sea la ocasión justa para que termine toda esta locura. Pero digo, recemos para que no nos acostumbremos al mal físico, al mal social, al mal espiritual, y tratemos de poner remedio, ayudando a los pobres, ayudando a quien está errado, enseñando, rezando, haciendo rezar, ofreciendo sacrificios, siempre con amor a la verdad y con mucha prudencia, mucha caridad, porque el mundo tampoco acepta muchas de las cosas que comenté ahora, que en definitiva son de cosas de sentido común católico, están en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso y por mucho menos hoy se persigue a sacerdotes, a obispos, a laicos, pero nosotros hemos conocido la verdad encarnada, Jesucristo, y tenemos que testimoniarla con humildad, ya que nosotros podemos caer en esos pecados y en cosas peores, con perseverancia y también con alegría. Los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Y una cosa que falta también discernir es entre las tendencias malas o negativas y los actos. Yo puedo tener tendencia a la envidia, pero no porque yo experimento tendencia a la envidia es buena. Yo puedo tener tendencia a la mentira, pero no por tener esa tendencia la mentira es buena. Yo puedo tener tendencia a la impureza de distintas clases, naturales o antinaturales, pero no porque uno puede experimentar eso, esa tendencia se convierte en algo bueno. Y así con todo, puedo tener tendencia al robo, puedo tener tendencia a la ira, a la venganza, etc. Que una vez más, que la divina sabiduría encarnada, Jesucristo, nos ilumine para tener miedo a lo que hay que tener miedo y poner los remedios para protegernos. Chao. Hoy estuvo largo,